Estamos de acuerdo con que el femenino recibe, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan difícil que te pase, que te den regalos, cenas o atención? El error no está ni siquiera en el tipo de hombre que elegimos, sino que lo elegimos de antemano. Si te ha pasado, no te sientas mal, tiene que ver con un don ligado a la energía femenina, el de nutrir. Lo que pasa es que esta cualidad nunca estuvo diseñada para que la usáramos de la forma en la que la estamos utilizando. Tiene un mecanismo que lo aceita y que por lo tanto hace que se sienta natural y no tiene nada que ver con manipulación o trucos. Este sistema se llama profundidad de campo, que se refiere a la zona donde mantenemos el enfoque. Y es que cuando elegimos, aislamos, es decir, que solo ponemos la vista en un lugar en específico, que es donde nuestro cerebro mantiene nitidez. Una mayor profundidad de campo logra que captes el panorama completo, mientras que una menor profundidad de campo reduce la zona a un punto en específico. Esto deja a la vista dos matices importantes. El primero es que mientras más nos enfocamos en una sola cosa o persona, menor es nuestra capacidad para discernir más allá de eso. No solo no vemos más opciones, sino que dejamos de captar el contexto y nos enfocamos solo en los detalles que nos interesan. Es así que si pones todas tus atenciones, toda tu energía y esfuerzo en un hombre en particular, más juega en contra este mecanismo siempre y cuando no esté bien calibrado. Existen niveles en los que este sistema funciona. Si tienes el problema de que te absorbes demasiado en alguien en cuanto lo conoces, tiene que ver con esta profundidad de campo. El segundo matiz es que la profundidad de campo depende de la distancia entre nosotros y una persona o situación. Es así que tenemos la capacidad no solo de tener una visión más amplia, sino que podemos extraernos de ese momento en específico y entender que no nos reducimos solo a eso. Por otro lado, a menor distancia estamos, logramos estar en el presente, es decir, en el aquí y en el ahora, y capturamos un primer plano más vívido, lleno de colores y texturas que casi se pueden oler. Estos dos niveles, la mayor y menor profundidad de campo, son un reto en sí mismos y son encantadores también. Pero existe un tercer nivel que está por debajo, en el que vivimos la vida como una especie de borrón. Algunos confunden esto con vivir en el aquí y en el ahora, el presente, el momento, no, que no te importe lo demás, etc. Cuando en realidad solo están sobreviviendo. Es un estado de alerta constante en el que se ve comprometido el enfoque y en vez de traernos imágenes lo suficientemente expresivas para que el cerebro las almacene, solo tenemos pantallazos borrosos de algo. ¿Cómo podemos saber si estamos en este nivel? Porque siempre que sabemos algo y estamos conscientes de ello, podemos cambiarlo. ¿Olvidas con frecuencia los momentos o asuntos importantes? ¿Sueles tomar muchas fotos? Las fotografías sirven como anclas a los instantes que nos parecen importantes porque sentimos que no tenemos la suficiente capacidad para disfrutarlos. Estás tan ansioso por congelar ese momento que no te permites gozarlo porque temes que pase y que se pierda en el olvido. Esto significa que la memoria natural de nuestro cerebro está tan saturada, no por el presente, sino por el miedo para poder sobrevivir, que bota todo aquello que en ese momento no le parece crucial para esa tarea. Si tu respuesta es sí, si tienes un afán desmedido por esto, entonces estás en la tercera opción. Es como cuando sigues cayendo con el mismo tipo de hombre, solo que con distintos rostros. Ese que te ignora o peor, te humilla y no sabes por qué pasa esto. Y la gente te dice, es que se notaba, es que ya lo mirábamos y tú no lo hiciste. No es que el amor sea ciego, sino que tenemos un problema con este mecanismo que está conectado a la energía femenina y su cualidad para visualizar. Si te das cuenta, vemos hacia afuera. Por eso nosotras no podemos mirarnos mientras platicamos, mientras hablamos. La vista es hacia los otros
Y este borrón es provocado por estar demasiado centradas en nosotras mismas. Complacemos porque queremos que nos quieran, no porque estamos mirando a los demás. Por lo que mientras más mires siluetas o bultos de lo que quieres que sea, más difícil te será discernir entre lo que es real y lo que no. Y eso nos pone en peligro. Contraintuitivamente, el intento de salvarnos nos pone en riesgo. Por eso es preciso tomarle atención a la profundidad de campo. Ahora, ¿cómo podemos obtenerla? Como viste, la profundidad de campo son 2 capas entrelazadas, como todo dentro de la energía femenina. Eso sí, una es más accesible que la otra para salir de la bruma. Primero, es más fácil desarrollar la menor profundidad de campo. Significa que vamos a reducir la zona en la que podemos enfocarnos. ¿Te acuerdas cuando te cortas las uñas y te concentras muchísimo en eso para no lastimarte? No te acordaste precisamente porque sea tu recuerdo más memorable, sino porque querías tener todos tus sentidos allí. Y porque es algo que repetimos continuamente. Ganar este enfoque tiene que ver con un hábito, pero no solo eso, sino que este tiene que estar atado a una emoción de miedo a la vez que de euforia. El miedo es el centro del borrón del que estábamos hablando. Y creer que podemos quitarnos el miedo es una utopía, un ideal. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle un sabor. Por ejemplo, mi viaje empezó cuando el miedo de tener los triglicéridos altos me impulsó a hacer ejercicio. Pero lo que me ancló o me retuvo fue la euforia de tachar en mi calendario cada día en el que yo lograba o terminaba mi rutina de baile. Esto me apegó cada día más y con cada repetición al presente. Así desarrollas la confianza de que la vida puede ser más que miedo. Comencé a ver con mayor claridad un objeto, una persona y una situación cada vez más nítida. Después podemos avanzar a la mayor profundidad de campo, que se da al intercambiar la emoción principal, que es en principio el miedo, por la euforia. Ir al gym me causaba mucha resistencia y es porque le temía al dolor. Pero una vez que se comenzó a hacer, que ya tenía la menor profundidad de campo, que era específica, me dije a mí misma, solo voy a ir un día a probar, solo este día cuenta. Y lo aislé. Lo que llevó a que cuando terminé me dio este boost de euforia, que se convirtió a la larga en más que euforia, alegría por la vida. De pasar a ser un acompañante se convierte en una opción y de allí en un vínculo contigo misma que empaña el miedo con su luz. Y no es que el miedo no exista, sino que pasa a un segundo plano. Cuando entras en la mayor profundidad de campo y ves el panorama completo, dejas de reducir tu vida a esa persona, situación o momento. Dejas de congelar tu percepción de las personas a un momento, una palabra o un error. Buscas quiénes son. Ves su esencia. La magia es que ya no es solo un borrón, ni siquiera un primer plano o un conjunto, sino que de la nada tienes visión de rayos X y los hombres lo sienten. Créeme, se derriten por esto. Cuando logras dominar ambas, la mayor y menor profundidad de campo, y las cambias y utilizas a tu favor, ellos sienten como una especie de tirón hacia ti. No es y no tiene nada que ver con un truco, sino contigo y cómo es que trabajas esto. Lo veo con mi mentora y en mí. Mientras más profundo llegas en el campo, mientras más profundidad de campo tienes, más magnética te vuelves para cualquier hombre, no solo ese. ¿Habías pensado en la profundidad de campo antes, aunque le dieras otro nombre? Este es el que yo le asigné, pero me encantaría escucharte en comentarios. Y si te fue de ayuda el video, agradecería mucho que te suscribieras y compartieras. Te veo la próxima semana con más de este contenido porque me encanta hacerlo. Y ya sabes, bendiciones y besitos.